El título de este sermón, como ustedes lo ven en pantalla, yo sé que está un poquito largo, pero está en pantalla para que tengan el tiempo de anotar. La seguridad del creyente. 2 puntos. Dios es mi pastor y mi anfitrión. Salmo 23. Vayamos al texto. ¿O ya están allí? Leamos la palabra del Señor. Jehová, dice el texto, es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, o como diría una traducción más textual, por días sin fin. Amén. Bueno, el salmo que acabamos de leer, sin duda, hermanos, es uno de los textos más populares de todas las Sagradas Escrituras. Y no es difícil entender por qué. En este salmo se narra la confianza que el salmista o el cantor tiene en Dios en medio de un tiempo de aflicción. El título nos dice que quien canta es David. Y bueno, el Salmo nos dice que David está en medio de una aflicción, pero en medio de su aflicción canta con confianza. Algunos comentaristas de este Salmo dicen que el Salmo 23 es un bello manual con el que nosotros podemos instruirnos para cómo hablarle a nuestra alma y cómo dirigirnos a Dios en aquellos momentos cuando las circunstancias que tenemos que enfrentar son oscuras. De hecho, algunos comentaristas dicen que el Salmo 23 es probablemente uno de los textos bíblicos más citados en los funerales, especialmente pensando en el versículo 4 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y yo creo que es preciso citar este salmo en medio de un funeral para infundir confianza en quienes escuchan. Sin embargo, es importante señalar que este salmo en toda su estructura está diseñado para traer consuelo a los vivos que están enfrentando una aflicción. Spurgeon, comentando este salmo, decía que este salmo ha sonado dulcemente en el oído de muchos afligidos, especialmente en la noche de su llanto, y les ha traído esperanza de una mañana gozosa. Tanta belleza hay en el Salmo 23 que el mismo Spurgeon, para referirse a él, no lo llamaba el Salmo 23, le decía la perla de los salmos. Y en otra oportunidad, diciendo que nada cantaba más bello que el ruiseñor, decía que este era el canto del ruiseñor, dando a entender que este texto, mis hermanos, es un canto tan dulce y tan deseable que trae consuelo a todos los que lo oyen. El salmo es bello y muchos comentaristas afirman que probablemente este es el poema más conocido de toda la historia de la humanidad. Pero el hecho de que sea tan conocido supone un riesgo. Y el riesgo, mis hermanos, es que regularmente aquello con lo que se tiene mucha familiaridad, con el tiempo tiende a despreciarse. Y eso hace que uno pueda leer el Salmo 23 y parecerle bonito, pero solamente hacer una lectura superficial y eso es todo. Y nosotros no queremos que eso nos pase hoy. Por esa razón, nosotros vamos a considerar el Salmo 23 a la luz de sus detalles, que son 2 grandes detalles que tiene el Salmo. Pero antes de ver esos 2 detalles generales, vamos a considerar 2 cosas importantes. Primero, su contexto y segundo, su propósito. En cuanto al contexto, el título nos sugiere
que el Salmo 23 fue una oración personal que David escribió. Vean el versículo 0 que dice, ¿Salmo de quién? De David. Ahora la situación es esta, que el Salmo no nos dice nada más respecto al contexto. No tenemos mucha información. Algunos autores, como es el caso de Jack Bludbom, dicen que el Salmo 23, por las palabras que utiliza y por la estructura gramatical que tiene, seguramente, dice Bludbom, tuvo que ser escrito en medio del desierto. De hecho, él se atreve a decir que tuvo que ser escrito mientras David huía de Absalón, y que la gran prueba que estaba viviendo David cuando escribió el Salmo era estar huyendo de su propio hijo que lo quería asesinar. Sin embargo, yo creo que en esta afirmación no podemos ser tan dogmáticos, porque no estamos seguros de que esto sea así. Luego, lo que sí podemos dogmáticamente afirmar es que el Salmo 23, o el lenguaje del Salmo 23, sugiere que cuando David está escribiendo este salmo, está pasando por un momento de profunda turbación interna. En otras palabras, David escribe este salmo mientras atraviesa una crisis, sea cual sea. No sabemos cuál es, pero está atravesando una crisis. Y yo creo, mis hermanos, que entender esto es importante porque nos permite apropiarnos del salmo con facilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, como David, también hemos pasado por momentos de crisis, de angustia y de oscuridad. Nosotros, como David, también hemos sido afligidos en la amarga oscuridad de la noche, y por lo tanto el Salmo 23, como diría Spurgeon, representa para nosotros, puede ser usado por los creyentes para traer esperanza de que la mañana traerá gozo. Y eso es lo que podemos decir respecto al contexto. Ahora, respecto a su tema, ¿qué tema trata el Salmo 23? Seguro que ya lo podemos deducir, pero para sintetizar la idea, podemos decir que en este salmo el creyente expresa su confianza absoluta en Dios. Y dicha confianza se fundamenta en dos cosas importantes. Primero, en el cuidado pastoral que Dios tiene del que canta. Y segundo, en la presencia constante de Dios en relación al que canta. Luego, dicho esto, vamos a considerar el Salmo 23 en sus dos estrofas para ver cómo este tema sí se cumple. La primera estrofa inicia en el versículo 1 y termina en el versículo 4. A esta primera estrofa yo la he titulado El Señor como Pastor. ¿Están listos para leer? Leamos el versículo 1 hasta el 4. Dice la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. En medio de su debilidad, porque recuerden que quien escribe está en una crisis, en medio de su crisis, el salmista caracteriza a Dios con la imagen de un pastor y lo describe como aquel pastor que diligentemente cuida su rebaño, satisface sus necesidades, los guía y además de esto los protege. Observen esto. Observen la forma o la cláusula de confianza con la que David inicia el Salmo. Las 4 primeras palabras dicen lo siguiente: Jehová es, y esta palabra es clave, mi pastor. El propósito de esta expresión, Jehová es mi pastor, no es comunicar posesión, como que me pertenece. Más bien lo que comunica la expresión Jehová es mi pastor, si él es pastor yo soy oveja, lo que esto comunica es dependencia. Dicho de otra forma, si Dios es su pastor, entonces David en realidad es posesión de Dios. Y como posesión de Dios, David confía en que su pastor le dará buen cuidado. Ahora, es interesante observar que en el texto original, el énfasis en el hebreo recae sobre la palabra mi. Observen que el texto no dice Dios es el pastor,
El texto dice, Dios es mi pastor. Y es bien curioso que estas palabras son dichas en tiempo presente. ¿Por qué es curioso? Porque indican que sea cual sea la posición en la que se encuentre el creyente debe tener la certeza de que ahora mismo estás bajo el cuidado de Dios. Porque Él es tu pastor. ¿Cuándo? Hoy. Si pasas por el valle de sombra de muerte, el pastor, tu pastor, está contigo allí. Si estás en enfermedad, si tienes desánimo, si tienes escasez económica, o escucha esto, si estás luchando con la tentación, el que tiene a Dios como su pastor debe saber que Dios está con él ahora mismo, en ese instante, en medio de su dolor. Y yo creo, hermanos, que esto es muy consolador para todos nosotros. Lutero, comentando sobre la importancia de la expresión mí, dijo algo que me parecía muy bello. En realidad, él decía, la fe cristiana es la religión de los pronombres personales. Mi pastor, haciendo referencia al hecho de que entender que el Dios soberano es mi pastor, significa que yo reconozco que soy su posesión, pero no cualquier posesión, soy su oveja, con todo lo que eso implica. Y a ver, pensemos en cómo es una oveja. ¿Acaso es un animal astuto que sabe ganarse la vida por sí misma? Es un animal indefenso, es un animal propenso a perderse. En términos generales es un animal que depende de su cuidador, y si no, se muere. Mis hermanos, y en esto radica la importancia y la gloria de que Dios sea nuestro pastor personal. En nuestra indefensión no sabemos protegernos. En nuestra propensión a descarriarnos, fácilmente nos alejamos de Él. Pero este texto nos da la esperanza de saber que estamos siendo por Él cuidados. El buen pastor guarda con tierno cuidado a cada oveja de su rebaño. Y cuando sus ovejas salen del redil, ¿recuerdan qué es un redil? El lugar donde son cuidadas por la noche. Y cuando salen del redil para ir a los campos a pastorear, el buen pastor pone obstáculos a los lados del camino, ramas, para que las ovejas no se descarríen. Qué cuidadoso es el buen pastor. Hermanos, no hay mejor noticia para nosotros, sobre todo en medio del sufrimiento, que esta. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. En otras palabras, la esperanza de una mañana gozosa para los creyentes se soporta en el hecho de que tenemos una relación personal, cercana y llena de confianza con aquel a quien con confianza lo miramos a los ojos y decimos, tú eres mi pastor. Luego, por supuesto, esto implica algo. La confianza del creyente se excluye de todo aquello que no sea Dios. Es decir, si Dios es mi pastor, yo debo confiar en Él, pero no en nadie más ni en nada más. Los creyentes, mis hermanos, a la luz de este texto, entre muchas cosas, somos exhortados a tener una lealtad exclusiva para con Dios en lo que respecta a nuestra confianza. Si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Y si Él es nuestro pastor, todo estará bien. Es decir, nosotros no solo confiamos en Dios para ser rescatados del día malo. Nosotros confiamos en Dios todo el tiempo, porque Él siempre es nuestro pastor. Así como las ovejas, piensen otra vez en las ovejas. Ellas dependen completamente de su pastor para el alimento, para la dirección, para la protección y aún para su descanso. Así, el salmista reconoce que su vida depende completamente de Dios, que está en las manos de Dios, y por eso, con absoluta certeza, al final del versículo 1, después de decir, Jehová es mi pastor, agrega, nada me faltará. Ahora es importante aclarar lo siguiente, porque nuestro contexto a veces es extraño. Pero la expresión nada me faltará, hermanos, la aclaración es esta, no es un indicativo de prosperidad económica, porque los creyentes hemos sufrido escasez.
sea, esto no significa que Dios va a llenar nuestra cuenta bancaria. En su debido contexto, lo que significa esta expresión es que el buen pastor dará a sus ovejas todo lo que sea necesario para preservarlas, para que éstas cumplan los santos propósitos con los cuales Dios, o para los cuales Dios las creó. Ahora, ya que Dios es el buen pastor, aprendemos de este texto, mis hermanos, esencialmente lo siguiente: que Él nos dará, o que Él le dará a sus ovejas todas las herramientas y todas las fuerzas espirituales que necesiten, especialmente cuando atraviesen por los días de tribulación. Eso es lo que significa nada me faltará. Robert Daly, comentando este asunto del nada me faltará, dijo: con Él nada, escuchen esto, hermanos, con Él nada nos puede ser negado. Y para aclarar lo que significa el nada, agrega: la vida eterna es nuestra, con la promesa de que todo nos será añadido. Todo lo que necesitamos, Él lo sabe, y eso es justamente lo que nos dará. Ahora observen, hermanos, que aquí pasa algo interesante. Ya hemos dicho quién es Dios, el pastor, y qué significa el nada me faltará. Pero a partir del versículo 2 en adelante, lo que David hará es definir el cómo. ¿Cómo es que el buen pastor nos cuida y no permite que nada nos falte? Leamos estos dos versículos, 2 y 3. Dice, pero piensen que este es el cómo. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Número 1. Junto a aguas de reposo, ¿qué dice el texto? Me pastoreará. Número 2. Versículo 3. Confortará mi alma. Y dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 4 cosas hace el pastor con sus ovejas: las hace descansar, las pastorea, las conforta y las guía. El hombre que escribe este salmo es un hombre angustiado, pero ahora afirma, después de decir que Jehová es mi pastor, afirma que por causa de su relación íntima con él, esta es la imagen, hermanos. Él está diciendo que él será sacado del redil. Recuerden el redil, el lugar donde se encierran las ovejas por la noche y el pastor viene a sacarlas en la mañana. Lo que él está diciendo es que él será sacado del redil y llevado a descansar por su pastor en delicados pastos. Ahora, estos delicados pastos para el creyente son sin lugar a dudas una referencia a las Sagradas Escrituras, que siempre, hermanos, siempre están jugosas y siempre están frescas y que nunca se agotan para nosotros. También el texto dice que el Señor nos hace descansar. Esta es una referencia a que los creyentes pueden hallar descanso para sus almas en las dulces doctrinas del Evangelio con las que Dios nos nutre y nos sostiene. Pero no solo esto, no solamente estamos acostados sobre los pastos de su palabra, alimentándonos de ella y descansando por ella, sino que el texto sugiere que estamos avanzando por las sendas de la santificación. De allí que después el texto dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Por supuesto, las aguas de reposo, un río que no es caudaloso, sino tranquilo, al lado del cual las ovejas están tranquilitas, sugiere o es más bien una referencia a la influencia del Espíritu Santo en cada creyente. A esto los puritanos lo llamaron los consuelos del Espíritu Santo. De hecho, el último de los puritanos, Matthew Henry, comentando sobre lo que significaban estas aguas de reposo en donde seremos pastoreados, escribió lo siguiente. Escuchen con atención. Las aguas de reposo representan los consuelos y las gracias del Espíritu Santo. Dios nos guía a través de las ordenanzas de su palabra, las cuales son pozos de salvación. Noten que no son aguas turbulentas que hacen ruido y que se llevan todo por delante, sino que son aguas de reposo, porque el Señor dice
Dice Matthew Henry, porque el Señor nos pastorea hacia la quietud y la paz mental. Las ovejas temen las corrientes rápidas, pero aquí hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Y escuchen su conclusión, y a este río de paz el Señor conduce a los suyos para satisfacer su sed y fortalecer su fe. ¿Les parece maravilloso esto? A mí sí. Pero no solo esto, mira lo que también hace el pastor. El pastor hace muchas cosas interesantes con sus ovejas. Dice el texto que el pastor conforta el alma de la oveja. La palabra original, confortar, del hebreo puede también traducirse como restauración o, por supuesto, restaurar. Y pongan mucha atención a esto. Esta expresión restaurar, aplicada en un contexto pastoral, hacía probablemente referencia a una antigua práctica de masaje abdominal que los pastores hacían a las ovejas que se definen como ovejas volcadas, es decir, que daban patas arriba y la barriga se les empezaba a llenar de gases y tanta acumulación de gases había que se les cortaba el flujo sanguíneo y las ovejas se morían. Luego el propósito del masaje abdominal era permitir que los gases se liberaran y entonces la oveja no se muriera. Eso es a lo que se refiere la confortar o restaurar. En palabras simples, el pastor le salvaba la vida a la oveja. Ahora tomen todo eso y aplíquenlo al contexto humano. El Señor nos salva, nos restaura el alma, nos conforta el alma y más precisamente podríamos sintetizarlo en esta idea. El Señor nos guía al arrepentimiento. Lo voy a explicar así. Nosotros, al igual que las ovejas, también tendemos a volcarnos patas arriba. Y lo hacemos por el peso a veces de la aflicción, lo hacemos por el cansancio, lo hacemos por el desánimo o incluso por un momento muy difícil que nos lleva a la depresión. Pero hermanos, el alma del hombre también cae por el peso de su pecado. Y este texto nos enseña que cuando el alma está afligida o cuando el alma ha pecado, pero que posteriormente muestra verdadero arrepentimiento, lo que promete el texto es que el buen pastor viene y conforta o restaura a ese que ha tropezado. En otras palabras, el pastor del alma no deja a los suyos sin su permanente consuelo. Y yo creo, hermanos, que esto es muy confortante para nosotros, pues todos nosotros, ustedes y yo, por penosa experiencia, sabemos lo que se siente pecar en contra de un Dios santo. Y qué bello, mis hermanos, qué bello es saber que el Señor no nos dejará volcados patas arriba mientras nos sumimos en nuestra miseria. Qué consuelo tan grande nos provee este texto, pues nos enseña que el Señor es tan amoroso con su pueblo que Él personalmente viene y nos encamina cuando nos hemos desviado. Él personalmente viene y nos revive cuando nos hemos desmayado. Nuestras almas son propensas a extraviarse. Y si el Señor no nos buscara para traernos a Él o para llevarnos de vuelta, lo cierto es que tú y yo vagaríamos eternamente hasta nuestra perdición. Nuestras almas, por ejemplo, a menudo se ven tentadas a ser abatidas por la tristeza, a ser abatidas por la fatiga, pero la noticia bella que nos comunica el texto es que Él las restaura, Él las consuela influyendo vida y vigor por amor de su nombre. Esa es una muy buena noticia. Pregunto, ¿les parece maravilloso todo lo que el pastor hace por sus ovejas? Sí. Pero eso no es todo. El texto dice que el pastor también guía a sus ovejas por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto significa que Él no solo nos restaura, o lo diré así, Él no nos restaura para que nos quedemos quietos o estáticos, sino que Él nos pone en pie para caminar.
Las sendas de justicia por las que debe conducirse el creyente esencialmente son estos: los caminos de obediencia a su bendita palabra. Y ahora yo quiero que ustedes noten esto. ¿Y por qué el pastor hace todo esto? ¿Cuál es el motivo por el que Él nos cuida, nos levanta, nos conforta, nos soba la panza? ¿Por qué Dios hace todo esto? El texto dice: por amor de su nombre. Recordándonos que el consuelo que recibimos y el impulso que Él nos da para seguir adelante no es por tu mérito ni por el mío, sino por su propia gloria. Hermanos, si Dios nos dejara vagar a nuestros libres deseos, su nombre ciertamente sería deshonrado. Por esa razón, como Él es celoso de sí mismo, porque tiene un compromiso pactual en términos de su honra, Dios no nos deja perecer. Y por todo lo que he dicho hasta este punto, el salmista dice en el versículo 4 las siguientes palabras. Después de mostrar la grandeza del cuidado pastoral, él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice el texto? No temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Porque yo soy muy fuerte? El texto dice: porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y yo quiero que ustedes, hermanos, observen lo siguiente, y no quiero que generar en ustedes un meollo gramatical, pero quiero que observen lo siguiente. En los versículos 1, 2 y 3, David habló acerca de Dios. Observen que él dijo: Él me hará descansar. Por ejemplo, respecto a la guía, ¿qué dijo? Él me guiará. Pero en el versículo 4 pasa algo importante. David está frente al valle de sombra de muerte y ahora ya no habla acerca de Dios, ahora habla con Dios y dice: tú estás conmigo. Y yo creo, hermanos, que observar esta transición gramatical es muy importante porque nos enseña indirectamente que la aflicción es una herramienta que regularmente Dios usa para impulsar el alma de los suyos a tener una mayor intimidad con Él. ¿Me hago entender? David, parado solo cuando estuvo frente al valle de sombra de muerte, allí, él dijo: tú estarás conmigo. Frente al valle de sombra de muerte, ahora David tiene una experiencia cercana a lo que significa que Dios sea su pastor. Y es así, mis hermanos, también con nosotros. Cuando nos sumergimos en las aguas de la angustia, regularmente es cuando más tiempo pasamos con el Señor o cuando más impulsados nos sentimos a pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Sí me hago entender? Regularmente cuando el sufrimiento toca la puerta es cuando uno más quisiera pasar tiempo en la presencia de Dios, orando, por ejemplo, o leyendo su palabra. ¿Y qué surge de una mayor intimidad como la que revela este texto? Bueno, una seguridad inquebrantable. Observen esto. El salmista no dice, no temeré mal alguno porque tú pronto me vas a sacar de este valle de sombra de muerte. Él no sugiere que va a salir del valle. Él dice: no temeré porque tú estás conmigo. ¿En dónde? ¿En dónde está Dios con él? En el valle de sombra de muerte. El punto es este, mis hermanos: si el Señor está con nosotros, sin importar cuán grande y cuán dolorosa sea nuestra realidad, no debemos temer. Voy a repetirles esto. Si el Señor está con nosotros, no importa cuán grande y cuán dolorosa sea nuestra realidad, nosotros no tendríamos por qué temer. Sin embargo, yo me temo que estas expresiones a veces nos las tomamos con mucha ligereza. Nosotros con facilidad decimos: soy un cristiano, no debo temer. Con facilidad decimos: yo sé que Dios está conmigo. Pero cuando estamos parados frente al valle de sombras de muerte, muchas veces esa confianza desaparece. Y mientras yo preparaba este punto del sermón, yo decía: Señor, quieras tú ayudarnos a través de este punto a entender que aún en medio del valle de sombra de muerte, tú verdaderamente
estás con nosotros y que allí en medio de la aflicción tu mano sigue sosteniendo la vara y el cayado para corregirnos, pero también para defendernos. Un autor dijo, reflexionando sobre la profundidad de estas palabras, preguntó lo siguiente: ¿conoces la dulzura y la seguridad de la expresión "tú estás conmigo"? Hermanos, ¿conocen la dulzura de estas palabras? Señor, yo sé que tú estás conmigo. Luego este mismo autor, incluso llevando lo que estas palabras significan y el consuelo que significan para el creyente, llevándolas un poco más allá, dijo, estas palabras deben ser muy significativas para los creyentes, aún en su lecho de muerte. Él dijo, se dice que cuando una abeja ha dejado su aguijón en alguno, ya la abeja no tiene poder para dañar. La muerte ha dejado su aguijón en la humanidad de Cristo y ya no tiene poder para dañar al Hijo de Dios. La victoria de Cristo sobre la tumba es la victoria de su pueblo. En este momento estoy contigo. Ese es el susurro de Cristo. Y agrega, el mismo brazo que se ha mostrado fuerte y fiel a lo largo del camino contigo por el desierto, que nunca ha fallado cada vez que tú te has apoyado en él en medio de tu debilidad, hoy está contigo. En síntesis, hermanos, podemos aprender de esos primeros 4 versículos que nuestra seguridad no se basa en la ausencia del valle de sombras de muerte, sino que en la presencia de Dios esté con nosotros cuando atravesemos ese valle. Luego esto nos lleva al segundo punto del sermón, que yo he titulado El Señor como anfitrión. Versículos 5 y 6. ¿Están allí? Leamos el texto. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por días sin fin. Ahora observen esto, hay un cambio de imagen. Primero, Dios fue presentado como un pastor, pero ahora es presentado como un anfitrión que generosamente nos lleva a su casa y nos da abundantes cosas mientras estamos allí. Es importante aclarar lo siguiente. Aunque la imagen cambia de un pastor a un anfitrión, el significado de fondo sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el significado o el tema del Salmo? Confianza absoluta en Dios que se fundamenta en su cuidado y en su abundante gracia. Ahora, para comprender el peso de la imagen del anfitrión o de Dios como un anfitrión, es importante que sepan que en el Medio Oriente Próximo la ley de la hospitalidad era algo que se tenía que tomar con mucha seriedad. La ley de la hospitalidad dictaba que una vez un huésped entrara bajo el techo de mi casa, el anfitrión que lo estaba recibiendo ahora estaba obligado a responder por la vida de aquel que había entrado. Y tenía que hacer todo cuanto estuviera en su alcance para garantizar que el que entró estuviera lo mejor posible. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Génesis capítulo 19. Yo quiero pedirles que vayan al texto, Génesis capítulo 19, y lean los versículos 7 y 8. Pero mientras tanto yo los pongo en contexto. En Génesis 19, del versículo 1 en adelante, se cuenta la historia de los 2 ángeles que vinieron a la casa de Lot. ¿Recuerdan la historia? Bueno, los 2 ángeles vienen, ¿y qué ocurre? Los hombres de la ciudad rodearon la casa y le pidieron a Lot que dejara salir a los ángeles. ¿Para qué? Para ellos abusar de los ángeles. Recuerden que era una ciudad perversa. Bueno, la respuesta de Lot, mis hermanos, mi punto es este. La respuesta que Lot les va a dar a sus vecinos demuestra el absoluto peso que reposaba sobre los hombros de un anfitrión en esta cultura. Ojo que lo que va a decir Lot es una locura,
pero yo lo que quiero que sepan es lo responsable que era Lot como anfitrión. Dice el versículo 7: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Por supuesto no estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Pero lo que quiero es que noten lo siguiente. Dice, solamente que a estos varones no hagáis nada. ¿Por qué? Dice, pues que entraron a la sombra de mi tejado. ¿Ven la responsabilidad del anfitrión? Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera para preservar a los que estaban en casa. Ahora, mi punto es este. Con eso en mente, consideren una vez más lo que dice el versículo 5. Aderezas mesa, del Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto es cuando lo recibe. Luego dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El punto es este. David presenta a Dios como aquel que lo ha llevado, que le ha permitido estar en su casa. Y si un hombre pecador, como lo fue Lot, tuvo criterios tan elevados de la hospitalidad, mi pregunta es esta: ¿cuánta más generosidad pueden esperar todos aquellos que entran y se sientan a la mesa en la casa de Dios? ¿Lo ven? De hecho, las expresiones usadas en este texto sugieren que aquellos que entran a la casa de Dios reciben de Dios lo que Él quiere darles, pero de una forma muy abundante. Me explico. La expresión, por ejemplo, aderezas mesa, es una referencia a la labor vigorosa que hace el anfitrión preparando el banquete. Es como que pone los manteles, pone la decoración, está haciendo todo lo posible para recibir a sus invitados. Y de hecho después dice, el texto dice que lo hace mientras sus enemigos observan, los enemigos del invitado. Muchos comentaristas afirman que estos enemigos probablemente son mencionados para querer decir que ellos tal vez están esperando que el invitado pronto caiga. Pero como lo demuestra el texto, el Señor no solo prepara el banquete, sino que le da abundante bendición cuando Él entra a su casa. Esos son los que significan las expresiones, unges mi cabeza con aceite, y luego dice, mi copa está rebosando. La imagen de la unción con aceite puede traducirse como grosura de aceite. Y lo que quiere transmitir este aceite grueso es como una sensación de mucha abundancia. Que eso que Dios le dio, se lo dio en mucha abundancia. Y luego utiliza la imagen de una copa que rebosa. Y aquí la idea que se transmite es que el anfitrión llenó la copa del invitado y luego le echó un poco más hasta que se derramó del borde. En esencia, lo que el salmista quiere decirnos con estas imágenes es que él, al verse a sí mismo como un invitado a una comida con Dios, él ha comprobado por experiencia propia que en la casa de Dios no se escatima. Es como si él quisiera decir, mira, yo sé que aquellos a quienes Dios recibe, no los recibe con miserias. Dios no es un tacaño. En otras palabras, lo que él quiere señalar es esto, hermanos, que la gracia de Dios, y perdonen la expresión si suena un poco extraña, la gracia de Dios es extravagante. Es extravagante. Se sale de lo que nosotros podemos considerar como apropiado. Es tan abundante, mis hermanos, que se derrama de la copa. Piensen en un invitado suyo. ¿Ustedes le servirían un jugo y le echarían hasta que se le riegue? Seguramente no. Eso sería muy extravagante para nosotros. Pero la gracia de Dios es así, mis hermanos. Es abundante. Cuando un pecador entra en la casa de Dios, lo que nos enseña este texto es que Dios derrama abundante aceite de honra sobre su cabeza y le permite beber de la rebosante copa de su perdón. Comentando sobre este texto, Spurgeon, que solía utilizar muchas historias, utilizó una que me pareció muy encantadora. Él cuenta la historia de un hombre muy pobre que vivía en una choza hecha de ramas. Y este hombre, dice Spurgeon, llegó la hora de la cena y tenía un trozo de pan muy pequeño y un vaso de agua fría. Y dice Spurgeon que mientras el hombre observaba su banquete, empezó a meditar en la gracia de Dios.
Y al ver el trozo de pan y el vaso de agua fría, dijo: ¿cómo? ¿Todo esto y Jesucristo también? Hermanos, el hombre pobre podía ver que al lado de sus simples alimentos, la copa de la gracia estaba rebosando para él. Pero aquí no termina todo. El salmista concluye este salmo de confianza con las palabras que se consignan en nuestras Biblias en el versículo 6. Él dice, escuchen esta expresión: ciertamente. Esto significa que no hay espacio para la duda cuando quien nos cuida es Dios. Ciertamente, y agrega, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y esto, hermanos, es muy significativo, pues nos dice que cuando la oscuridad de la noche es tétrica, la mano de Dios no se ha cortado para nosotros y podemos tener la confianza de ver un amanecer de gozo. Y finaliza diciendo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una declaración de esperanza. Hay una palabra que quiero destacar de este texto, y es la palabra seguirán. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta palabra, seguirán, tiene su origen en la palabra hebrea radak. Y radak hacía referencia a perseguir algo con intenciones. De hecho, es como que yo persigo de forma activa, como que no importa si se me esconde, yo lo encuentro. Lo voy a encontrar como sea. Bueno, esto significa, mis hermanos, que a lo largo de nuestra vida, y escuchen esto con mucha atención, a lo largo de nuestra vida, la misericordia pactual de Dios nos va a perseguir de forma implacable. ¿Entiendes eso? En otras palabras, si Dios es mi pastor y si Él me ha invitado a estar con Él en su casa, yo puedo tener la absoluta certeza que su misericordia no me dará tregua. No importa en dónde me esconda, no importa qué tan rápido corra, si Él es mi pastor y me ha invitado a su casa, entonces a donde sea que yo vaya, la misericordia implacable de Dios me va a alcanzar. Y tanta seguridad tiene el salmista en que la misericordia de Dios lo alcanzará, que él concluye diciendo: y en la casa de Jehová moraré largos días. O como lo señalé hace un momento, moraré por días sin fin. Eso significa, mis hermanos, que aquel que está verdaderamente unido a Dios vivirá en su presencia para siempre. En otras palabras, eso significa que el viaje de la oveja termina en la casa del anfitrión. Qué bello es esto. El viaje de la oveja que sufre y que necesita ayuda termina en la casa del anfitrión. Pero no con una visita temporal. El texto sugiere que cuando la oveja está en la casa del anfitrión, permanecerá allí para siempre. Esta, desde luego, es una referencia a nuestra esperanza escatológica. Esperanza que afirma que nuestra aflicción temporal, esa que vivimos en el día a día, palidece ante la certeza de nuestro destino final, que será el habitar en la presencia de Dios por días sin fin, es decir, para siempre, eternamente. Y alguno en este punto del sermón podría preguntarse: pastor, ¿y Cristo? Porque usted nos ha enseñado que los salmos deben ser vistos de forma cristológica. ¿Y en dónde está Cristo en este salmo? Podría preguntarse alguien. Y si usted se ha hecho esa pregunta, póngase 10 en teología bíblica. Porque es necesario que nos preguntemos eso cuando leemos las Escrituras. ¿Está Cristo presente en el Salmo 22? Perdón, el Salmo 23. Desde luego. Voy a explicarlo así. En su contexto general, las Escrituras en Juan capítulo 10 hacen una afirmación respecto a Cristo. ¿Quién es Cristo en Juan 10? El buen pastor, ¿lo recuerdan? El buen pastor da su vida por sus ovejas. Y esto nos sugiere lo siguiente: que Jesús es el cumplimiento del Salmo 23.
En otras palabras, hermanos, Él es en quien debemos poner nuestra confianza para reposar sosegadamente en los pastos de su palabra, para ser guiados por su Espíritu Santo y para ser recibidos permanentemente en su casa. El buen pastor nos asegura que nada nos faltará, pero no solamente porque tenga el poder para hacerlo, sino porque Él dio su vida en rescate de sus ovejas para asegurarnos que nada nos faltara, que la gracia nos fuera provista de manera abundante para nuestra salvación. Nuestro buen pastor, hermanos, Él en lugar nuestro experimentó plenamente lo que significó estar en el valle de sombra de muerte. ¿Cuándo lo hizo? En la cruz del Calvario. Lo vimos el domingo pasado en la exposición del Salmo 22. El versículo 1 del Salmo 22 inicia diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es lo mismo que dice en Mateo capítulo 27, versículo 46, Elid, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros ya sabemos que en términos de su humanidad, Él fue realmente desamparado. Y lo hizo para que nosotros hoy, a la luz del Salmo 23, podamos con toda seguridad decir: tú estás conmigo. Si tú estás unido a Cristo por la fe, si tú eres un cristiano, yo, hermano amado, te animo a que te aferres con emoción y con esperanza a las palabras del Salmo 23 que acabamos de leer. Estas palabras del Salmo 23 fueron escritas para nuestra edificación. Estas palabras son los verdes pastos en los que el Señor fortalece nuestra fe. Y en términos prácticos, esto significa que tú, creyente, puedes y debes orar las palabras del Salmo 23, especialmente los días en los que atravieses por el valle de sombra de muerte. Pero ahora escucha esto. Si tú estás en este lugar sin Cristo en tu corazón, si tú no eres un creyente, las palabras de este salmo, por más conmovedoras que te parezcan, no pueden hacer nada por ti. No porque en ellas no haya poder, sino porque se requiere que medie la fe. Recuerda que la seguridad que ofrece este salmo se deriva del hecho de que Jehová es mi pastor. Por lo tanto, si tú no eres un creyente, niños, escuchen con atención, lo mejor que pueden hacer después de escuchar este salmo es venir delante del Señor y suplicarle con fe que les conceda ser una oveja de su redil. Clamen al Señor, clamen al pastor, y la Biblia dice que Él los escuchará. Amén. Vamos a orar.